En esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, pidiendo tu bendición, Señor, y pidiendo tu perdón por lo que hemos hecho durante esta semana. Que seas tú limpiándonos, que seas tú purificándonos, Señor, con la sangre del Cordero, Señor, que seas quitando toda mancha, todo pecado, Señor, y que podamos glorificarte, exaltar tu nombre, bendecirte por todas tus bondades, por todas tus misericordias derramadas sobre nuestras vidas. Padre, te pido que nos orientes, que nos guíes, que nos des luz, que nos des entendimiento y que nos des un avivamiento especial por ti, por tu palabra, Señor, por la obra que tenemos que hacer de discipulado. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Tú eres nuestro sostén, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro Dios y Padre, tú eres el dador de la vida, tú eres, Señor, el todo para nosotros. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en primer lugar quisiera dar como un resumen para poner en contexto lo que hemos estado estudiando. Y habíamos visto, ¿alguien me podría recordar qué doctrina es la que estamos estudiando los domingos? ¿Aló? ¿Alguien me podría recordar cuál es la doctrina que estamos estudiando los domingos? ¿Cuál? ¿No? ¿No se acuerdan? El sacrificio eficaz, ¿no? ¿Qué quiere decir eficaz? Es un sacrificio que cumple el objetivo para el cual fue hecho, ¿verdad? Ahora, la muerte de Jesús garantizó la salvación de todos los elegidos. ¿Qué nos dice esa doctrina? Que la muerte de Cristo fue eficaz porque garantizó la salvación de todos los elegidos. Otro nombre para estas doctrinas es la redención particular o expiación limitada. ¿Por qué? ¿Por qué limitada? Porque el sacrificio de Jesús tenía un propósito que era salvar a unos individuos en particular. ¿Estamos de acuerdo? Jesús no vino a morir por todos, murió por un pueblo, murió por unas ovejas, ¿verdad? Murió por los elegidos de antes de la fundación del mundo, no por toda la humanidad en general. Esta doctrina es importante, ¿por qué? Porque con esta doctrina podemos tener seguridad, certeza de nuestra salvación. Y esta certeza tiene que ver con la perseverancia de los santos o la perseverancia de Dios. Porque el santo persevera, pero persevera porque Dios persevera en él, concediéndole gracia y sosteniéndolo de su mano derecha para que no caiga. ¿Vale? Debemos recordar que los 5 puntos o doctrinas de la gracia, tal como se enuncian para formar en inglés el acróstico TULIP, esas 5 doctrinas se llaman así: depravación total, ¿qué más? Elección incondicional, ¿qué más? Ayúdenme. Expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. La expiación limitada es lo que estamos viendo, ¿no? El sacrificio eficaz. Estas doctrinas se complementan y se sostienen entre sí como unas cadenas, van eslabonadas. Y Edwin Palmer dice en su libro Doctrinas Clave, dice, los 5 doctrinas o se sostienen juntos o caen juntas. La doctrina de la perseverancia de los santos se deduce naturalmente del bíblico de la elección condicional. La perseverancia de los santos se deduce de la elección incondicional. Los cristianos perseveramos, ¿por qué? Porque hemos sido
elegidos, ¿verdad? Hemos sido elegidos, se nos ha concedido la gracia y Dios nos sostiene. Él es fiel y como dice la palabra, que el que empezó la buena obra en nosotros, ¿la qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, si la doctrina de la elección es falsa, entonces también la doctrina, todas las doctrinas caen. Pero si la doctrina de la elección es verdadera, entonces esta doctrina se desprende de ella necesariamente. Elección, ¿qué es la elección? Estoy haciendo un resumen, ¿no? Elección incondicional, ¿qué quiere decir? ¿Alguien que me ayude? Que Dios escogió a algunos para salvación de una manera incondicional, sin mérito alguno. No vio nada en la persona para que fuéramos escogidos por Él. Ha determinado con certeza divina que irán al cielo. Al ser elegidos, Dios determinó que esas personas indefectiblemente irán al cielo. Es lo que se llama expiación particular, seguridad de salvación o expiación eficaz. Si, como dice el arminiano, fuera posible que alguien o a quien Dios ha escogido abandonara la fe después de haber empezado a creer, entonces no hay elección. ¿Sí? Los arminianos dicen que una persona puede creer hoy, ser salvo hoy y mañana perder la salvación, ¿verdad que así dicen? ¿Es posible esto? No es posible. ¿Es posible que la vida eterna se pierda? No es posible, porque es una vida eterna, no se puede perder. Ahora, elección significa que Dios ha predeterminado que los elegidos serán salvos, nunca pueden perecer. Ahora bien, esta es la perseverancia de los santos, también es lo mismo. O perseverancia de Dios. La perseverancia de Dios tiene que ver con la providencia. Todo va enlazado, todas las doctrinas van enlazadas. ¿Por qué? Porque la providencia, ¿qué es? Que Dios cuida de sus criaturas. Dios cuida de lo que ha creado. Y participa la providencia de Dios en cuanto a la elección. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros, dice la Biblia. Dios no nos abandonará, Dios no nos dejará, siempre estará con nosotros, es el que nos sostiene, ¿verdad? Entonces está la providencia de Dios mezclada dentro de todas estas doctrinas, ya que a través de su providencia es que Dios nos mantiene vivos espiritualmente. Estamos vivos porque Él nos ha dado vida y nos sigue sosteniendo la vida. San Agustín, del siglo V, fue uno de los primeros teólogos que enseñó de manera sistemática las doctrinas de la gracia. ¿Quién? ¿San quién? San Agustín fue uno de los primeros teólogos en el siglo V que enseñó de manera ordenada, sistematizada las doctrinas de la gracia. Los eruditos juanistas, llamados así porque se basaban sus estudios teológicos en el Evangelio de San Juan, también se llamaban agustinianos. O sea, ellos eran seguidores de las doctrinas de Agustín. Y ellos enseñaron que la doctrina correcta acerca de la redención puede ser deducida por las siguientes consideraciones. O sea, estos teólogos estudiaban el Evangelio de Juan e hicieron una síntesis de lo que encontraron con respecto a la salvación en el Evangelio de San Juan. Y hay 3 puntos que ellos consideraron. Primer punto, Cristo vino para cumplir con la voluntad del Padre. ¿Es verdad o no? Eso le dice Juan 6:38. ¿Sabe qué dice? Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál era la voluntad de Cristo? ¿Cuál era la voluntad de Cristo? Hacer la voluntad de quien me envió. ¿Amén? ¿Y quién lo envió? El Padre lo envió. Entonces, Cristo tenía una misión y era hacer la voluntad de su Padre. Ese es el primer punto, ¿verdad? Tengámoslo presente. Segundo punto, la voluntad del Padre era de salvar solamente a los que le dio. O sea, el Padre quería salvar solo a algunos y se los dio a Jesús. ¿Qué dice
en 6:39, dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Verdad? Primer punto, Dios quiere hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que Cristo no vaya a perder a ninguno de lo que Él le dio, ¿verdad? Y tercero, Jesucristo cumplió con éxito la obra que el Padre le había dado. ¿Ustedes creen eso? Dice en Juan 17:4, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. O sea, cumplió la misión. Entonces, esos 3 puntos es como la sustancia de lo que es la elección y el sacrificio eficaz que encontraron Agustín en el estudio teológico con respecto al libro de San Juan, la epístola, el Evangelio de San Juan. Packer dice, Cristo no ganó una salvación hipotética para creyentes hipotéticos, una mera posibilidad de salvación para quien posiblemente crea, sino que Cristo hizo una salvación real para su propio pueblo escogido. ¿Podemos estar seguros de eso? Si nosotros hemos sido llamados, si hemos sido escogidos, ¿podemos fundamentarnos en estas verdades? Entonces, esta doctrina es importante. ¿Por qué? Porque nos da confianza, acrecienta nuestra fe, aviva nuestra esperanza de que un día seremos resucitados con Cristo, que seremos llevados a su presencia por toda la eternidad. Entonces, se puede resumir la redención particular en San Juan así. O sea, ¿cómo vamos a resumir esta doctrina según el Evangelio de Juan? Dice, somos un obsequio del Padre a Cristo. O sea, el Padre nos regaló a Cristo. ¿Bien? Dios mandó a Jesús con el propósito de asegurar la salvación de todos lo que el Padre le dio. O sea, el Padre le dijo a Jesús, mire, aquí están estas personas, estas almas, se las voy a entregar. Y yo quiero que ninguna de esas almas se pierda. Ahora, ¿cómo hizo? Cristo proveyó una redención cierta, oiga, no utópica, es una realidad, es una redención cierta y eficaz, o sea que se cumple por su muerte en la cruz y por su ministerio de intercesión. Recuerde que Jesús intercede por nosotros, ¿no? ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. ¿Y qué hace? Intercede por nosotros. Con su poder irresistible, el Padre trae a los elegidos a Cristo. El Padre convence a estas personas que son sus enemigos, los convence para que vengan a Cristo, los regenera, o sea, les da vida nueva y los preserva infaliblemente para su gloria. Dios nos llama, nos elige, nos da vida y nos cuida de tal manera que podamos entrar en su gloria. Había cumplido con éxito la palabra que el Padre le había dado. Jesús cumplió con éxito la voluntad del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que ninguno de los que le dio se perdiera, ¿verdad? Entonces, Cristo cumplió el objetivo. Esta es la introducción. Vamos a ir al tema que nos corresponde hoy. El tema se titula Una gran imposibilidad. ¿En qué consiste? La gran imposibilidad. Y yo los invito a que vamos al libro de Romanos y vamos a mirar versículos 32 al 34. Hay una imposibilidad. Pablo afirma sin ambigüedad, o sea,
sin que haya dudas, la imposibilidad de que alguien se pierda ¿sí? 8, 34, 32 al 34. Pablo afirma sin ambigüedad, o sea, sin lugar a dudas, sin que haya confusión alguna, la imposibilidad de que alguien se pierda, de que uno de aquellos por los cuales murió Cristo se pierda. ¿Sí? O sea, es imposible que si Cristo murió por usted, usted se vaya a perder. Eso es sacrificio eficaz. Ahora, la imposibilidad consiste en que aquellos por los cuales murió Cristo, todos irán al cielo. Todos estarán eternamente en la presencia del Señor. Ninguno de nosotros nos vamos a perder, siendo que la cruz fue y sigue siendo el sacrificio eficaz. Un sacrificio que cumplió perfectamente para el cual fue hecho. ¿Cuál es el motivo del sacrificio? ¿Por qué fue hecho? Para salvación de los pecadores. Entonces dice Romanos, miremos desde el 31, ya están en el 8, ¿verdad? 31 en adelante, vamos a ver, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Entonces son preguntas. Pablo concluye haciendo 5 preguntas. Hay 5 preguntas allí y respondiéndolas claramente. Ahora, si vamos al versículo 30, vemos que no hay necesidad de inquietarnos por lo que Dios hará. Versículo 30, ¿no? Porque Dios es por nosotros y no contra nosotros. ¿Verdad? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿31? Ay, perdón, sí. No hay necesidad de inquietarse por lo que Dios hará, porque Dios es por nosotros y no contra nosotros. La prueba es que dio lo mejor que tenía en la cruz. ¿Sí? El versículo siguiente. ¿Qué dio el Señor? ¿Qué dio el Padre por nosotros? Lo mejor que tenía. Su unigénito Hijo. No escatimó, no perdonó, no reservó, no se retuvo para sí a Cristo, sino que lo entregó. Hay una relación allí, un parecido, una similitud en lo que hace Cristo en el Calvario, en lo que hace el Padre en el Calvario con Cristo, con lo que hace Abraham con Isaac en el monte Moriah. ¿Se acuerdan? Lo iba a matar. Tenía intenciones Abraham de matar a su hijo y lo iba a matar, ¿verdad? Y levantó el puñal, ¿y qué pasó? Un ángel del cielo detuvo su mano. Pero en el caso del Calvario, el Padre levantó la mano, pero no hubo quien la detuviera, ¿verdad? Él descargó toda su ira sobre su Hijo. Dice, por eso dice que no escatimó. Escatimó quiere decir que no lo perdonó, no lo reservó, no lo guardó, no lo retuvo para sí, sino que descargó toda la ira del Padre sobre su Hijo por causa de nosotros. ¿Qué le dijo le dijo a Moisés? No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu Hijo, tu único. Eso dijo Dios a Abraham. Con toda seguridad que nos dará libremente cualquier cosa que necesitemos. ¿Estamos seguros?
Cualquier cosa, pero tiene que haber una condición, ¿no? Todo lo que le pedimos a Dios no lo da. ¿Cómo debemos pedir a Dios? Conforme a su voluntad. ¿Y su voluntad es qué? Buena, agradable y perfecta. Dice que con toda seguridad que nos dará libremente cualquier cosa que necesitemos, y en efecto ya lo hizo. Mire ya, en Efesios 1:3, es bueno que nos aprendamos estos versículos, son claves para nuestra vida. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya hemos sido bendecidos, ¿sí? O sea, no ha escatimado darnos nada de lo que necesitamos espiritualmente y nada de lo que necesitamos materialmente, ¿verdad? Pasamos por dificultades, pasamos por problemas, parece que no hay salida, pero Dios en el momento oportuno llega con la provisión, llega con la solución al problema, trae la bendición. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué más podemos pedirle al Padre si nos ha dado su más preciado don? ¿Cuál es su más preciado don? A Jesucristo, su Hijo. ¿A quiénes alcanzan los beneficios del sacrificio de Cristo? Alcanzan invariablemente a aquellos por los cuales Cristo fue entregado. O sea, a todos nosotros. Los beneficios del sacrificio de Cristo alcanzan invariablemente a aquellos por los cuales Cristo murió eficazmente en la cruz. O sea, a todos nosotros. ¿Usted puede creer eso? Todos esos beneficios, esas bendiciones, esas promesas son para nosotros. Y debemos aceptarlas y debemos vivir por fe, creyendo que Dios, que es fiel y que su palabra no va a pasar, que todo eso se cumplirá en nuestras vidas. La frase todos nosotros, a quienes se refiere en el versículo, ¿verdad? En el versículo ¿qué? 31, dice que todos nosotros. Todos nosotros, ¿a quién se refiere? Según el contexto, se refiere a todos los creyentes. En el versículo 30 dice que se refiere a los predestinados, ¿verdad? Versículo 30. A los predestinados que son llamados y justificados. ¿Usted está seguro que ha sido predestinado? ¿Que ha sido llamado y que ha sido justificado? ¿Ha sido declarado justo delante de Dios? En el versículo 31 vamos a mirar quiénes son nosotros, los que tienen el favor de Dios. Esos son nosotros, los predestinados, los llamados, los que tienen el favor de Dios. En el 33, los elegidos. En el 34, a los que no son condenados. Y el versículo 35-39, a los que Dios ama y preserva. O sea, ese nosotros no es para toda la humanidad, no es para todo el mundo, sino que son los que hemos sido predestinados, llamados, justificados, tenemos el favor de Dios, a los que hemos sido elegidos, a los que no son condenados, a los que Dios ama y preserva para siempre. Ahora, el versículo 33, ¿puede alguien acusarnos por el pecado? ¿Qué dice allí? No, Dios no acepta acusaciones en contra de sus elegidos. Hemos sido justificados una vez y para siempre, y tenemos una posición delante de Dios que nunca cambia. Tenemos una posición. ¿Cuál es la posición que tenemos delante del Padre? Que somos hijos de Dios. Sus hijos podrán ser lo que sean. Pueden ser buenos hijos, ¿verdad? Pero pueden ser malos hijos. Pueden ser hijos que den dolores de cabeza, hijos que verdaderamente serían hasta indeseables. Pero pase lo que pase, no dejan de ser hijos, ¿verdad? Así usted les quita el apellido,
No, siguen siendo sus hijos. Y Dios nos ha amado con amor eterno. Y seremos sus hijos. Y nunca nos abandonará, nunca nos dejará. Dios no acepta acusaciones en contra de sus elegidos. Hemos sido justificados. Hemos sido declarados justos delante de Dios porque la justicia de Cristo así lo ha hecho. Versículo 34. ¿Puede alguien condenarnos? ¿Sí? ¿No? Miren el versículo 1 del capítulo 8 que estamos mirando. ¿Qué dice? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la Biblia nos reafirma que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. O sea, mi pregunta es, ¿estoy en Cristo Jesús? ¿Estoy caminando según los parámetros que me marca la Escritura? ¿Estoy en Cristo? ¿Hago su voluntad? Además, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es imposible que se condenen aquellos por los cuales Cristo murió, resucitó e intercede. ¿Verdad? Es imposible, porque el sacrificio de Cristo fue eficaz, nos dio salvación, hemos sido llevados al cielo, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan el versículo que dice que hemos sido llevados al cielo? ¿Dónde estamos nosotros? Estamos sentados en lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Estamos a la derecha del Padre sentados, porque si estamos en Cristo, como el versículo que acabamos de leer, si estamos en Cristo, no somos condenados, ya estamos glorificados. Estamos sentados a la derecha del Padre, o sea, el sitio de privilegio del trono de Dios, donde está todo el poder, donde emana todo el poder de Dios y donde Cristo intercede por nosotros. Ahora, la intercesión de Cristo no es una intercesión como la haríamos nosotros, suplicando de rodillas. Nosotros suplicamos porque somos criaturas, pero Cristo no suplica al Padre, no se arrodilla, no se humilla a sí mismo, porque Él ya ha sido glorificado y Él es Dios mismo. ¿Y Él qué hace? Su poder de salvación lo aplica a cada uno de sus elegidos. Él constantemente está recordando que Él murió por cada uno de nosotros. Y que dio toda su sangre por el perdón de nuestros pecados. Él recuerda eso y sabe y no olvida que hizo un sacrificio eficaz por cada uno de nosotros. Es imposible que se condenen aquellos por los cuales Cristo murió, resucitó e intercede. ¿Puede alguien separarnos del amor de Dios? No, ni los problemas temporales de este mundo. ¿Qué dice el versículo 35? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Esos son problemas de este mundo, ¿verdad? Un mundo terrenal, un mundo que se ha de acabar. Pero tenemos dificultades, pero aún con todos esos problemas, nada nos puede separar del amor de Cristo, ni siquiera el mismo diablo, ni principados, ni potestades, según el versículo 38 al 39, que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Amén. Palabra bonita, ¿verdad? De esperanza, ninguna condenación, ninguna obligación, ninguna separación. Antes, en todas estas cosas, somos más que ¿qué? Que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso dice el versículo 37. En Romanos 8, 33, 34, Pablo razona de esta manera. ¿Sí? Pablo, en la medida que va escribiendo, tiene un razonamiento, ¿no? Y ahí es donde está la clave del estudio bíblico, que tenemos que seguir el razonamiento de los escritores que escriben lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cuál es el pensamiento o el razonamiento de Pablo? Vea, Pablo dice que Cristo se entregó por todos nosotros, es decir, por los elegidos. Esto es expiación limitada. Por consiguiente, pregunta Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Es decir, la expiación de Cristo es otro fundamento para la confianza del cristiano de que todos aquellos por los que Cristo murió, su sacrificio es eficaz. Se salvarán con certeza. ¿Podemos estar confiados en esto? ¿Podemos estar contentos con esto? Conclusión. Entonces, estas palabras nos motivan. Conocer estas doctrinas deben de avivar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro amor, nuestro sistema de adoración, de alabanza a Dios. La conclusión de Smalling es esta. Por este texto, vemos que el concepto del sacrificio eficaz no es una fantasía filosófica, ni fruto de razonamientos teológicos. Es una doctrina que Pablo expresa sin la menor ambigüedad. O sea, sin la menor confusión, sin la menor duda, sin malas interpretaciones. Pablo la expresa claramente, la doctrina del sacrificio eficaz, algo que Cristo hizo y que fue efectivo para cada uno de los elegidos. Ahora, ¿cuál sería la aplicación para nuestra vida? Con esta convicción de la muerte eficaz de Cristo para la salvación de los elegidos por el Padre, eso nos debería llevar a postrarnos delante de Dios en adoración y agradecimiento por habernos dado lo más preciado de Él, su unigénito, para salvar eficazmente a inicuos como nosotros, inmerecedores de su gracia y su perdón. Debiéramos dar gracias a Dios por el sacrificio eficaz de Cristo en la cruz. Amén. Toda la gloria sea para Dios. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias porque nos has adoptado como tus hijos amados, Señor, y hoy hemos sido predestinados, llamados, justificados, santificados y glorificados por el sacrificio eficaz que Cristo realizó hace más de 2000 años en el Calvario. Señor, podemos estar confiados de que en estos momentos estamos con Cristo en los lugares celestiales, a la diestra tuya, Señor. Y podemos gozarnos, Señor, con antelación de esa gran dicha, Señor, de estar en tu presencia eternamente. Gracias, Padre, te damos por enviar a Jesús a este mundo a sufrir, a morir, padecimientos indecibles a causa de nuestro pecado. Y no solamente por morir, Señor, sino también por haberlo levantado de los muertos, para asegurarnos, Señor, también nuestra resurrección. Gracias, Padre, por tus bondades, por habernos amado con amor eterno,
por haber fijado tu mirada en nosotros, inmerecedores de cualquier gracia. Padre, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermano.